A lo que calor hace. Bueno, hoy les voy a estar hablando de la historia de la piratería en las Américas. No es toda la historia de toda la piratería en todas las Américas a través de todos los siglos. Lo que me interesa explorar un poquito más es el origen de la piratería en este lado del mundo y cómo eso se relaciona con la colonización. Esto van a ser dos partes. La segunda parte va a estar más enfocada en Puerto Rico. Pero para ir empezando, creo que es importante empezar con algunas definiciones, porque creo que se puede formar un poquito de revolú si no aclaro estos términos al principio. Eso para empezar con lo más básico. Un pirata es, según la Real Academia de la Lengua Española, una persona que junto con otras de igual condición se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar. Básicamente un pirata es un ladrón del mar, un pillo, pero con botes. Los piratas han existido desde la antigüedad. Hay documentación tan para atrás en la historia como en el siglo XIV antes de Cristo en Egipto y en el Mediterráneo de piratas. O sea que la piratería no nace con los piratas del Caribe. Esto es algo que existe desde mucho antes. Además de los piratas también estaban los corsarios, que eran quienes mandaban una embarcación armada en corso con patente de su gobierno. El corso era la campaña que hacían por el mar los buques mercantes con patente de su gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas. El propósito de los corsarios era debilitar el poderío de las naciones enemigas. Ellos atacaban los barcos de sus enemigos en tiempos de guerra o también a veces como represalia en tiempos de paz. Lo que los corsarios capturaran de esos barcos era suyo para vender. Básicamente, un corsario era un pirata con permiso de su gobierno. Ese permiso del gobierno se conocía como la patente de corso. Y a ese gobierno el corsario le tenía que pagar una comisión por sus capturas. La determinación de quién era un corsario o un pirata dependía de su país. Por ejemplo, Francis Drake era un corsario para los ingleses, pero era un pirata para los españoles. Ese obviamente yo creo que es como el ejemplo más famoso a lo mejor que se puede dar, porque para los ingleses Francis Drake era un héroe y para los españoles era un enemigo. Por eso en verdad muchas veces el término pirata se usaba de manera bastante amplia y no siempre se hacía la distinción entre lo que era un pirata y un corsario, porque pues era en verdad como que subjetivo, dependía del país donde tú estabas, quién era. Ahora, tampoco es que todos los piratas eran corsarios de otro país, también habían piratas que eran piratas y ya, tú sabes que no tenían permiso de ningún país y solamente estaban por ahí robando barcos a lo loco porque era lo que querían hacer. No necesariamente tenía que haber una declaración de guerra para que un corsario atacara barcos de otro país. En teoría, se suponía que los corsarios debían mantener cierta ética en su acción, respetando las reglas internacionales y las regulaciones de la autoridad que le otorgara el patente. Pero los corsarios no siempre hacían eso. Ellos tomaban barcos, atacaban ciudades y atacaban colonias. Pues a veces era con permiso del gobierno, a veces no necesariamente. Pero nada, esa era básicamente como que la realidad de lo que era, ¿verdad? También estaba otra cosa que se llamaba el armador de corso. El armador de corso era la persona que financiaba las embarcaciones para efectuar el corso. Estos armadores de corso no eran necesariamente corsarios, porque ellos podían tener a su cargo un personal que operara las embarcaciones, como así era Miguel Enríquez en Puerto Rico. Él era un armador de corso. Él nunca navegó sus barcos, o sea, él contrataba a corsarios que hacían el trabajo por él. Para hablar de cómo fue que empezó esto de la piratería en las Américas, hay que brincar al año 1493, o sea, un año después de que Cristóbal Colón descubrió las Américas. Si me estás escuchando y no lo viste, acabo de hacer el signo de entre comillas con mis manos. El Papa español Alejandro VI promulgó unas bulas en el 1493 que le otorgaban por autoridad del omnipresente Dios a los reyes católicos, sus herederos y sucesores, todas las tierras, mares, islas descubiertas y por descubrirse al oeste del meridiano, situado a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde. Después de esto, un año después, Portugal y España firmaron en 1494 el Tratado de Tordesillas, que establecía el meridiano a 370 leguas de Cabo Verde. O sea que la bula papal inicial no tuvo tanta vigencia porque pues se firmó este segundo tratado después, pero prácticamente anyway, resultó en lo mismo, que fue que creó lo que se conoció como el Mare Clausum, que en latín significa el mar cerrado, que esto le otorgaba exclusividad comercial en este lado del mundo a España y a Portugal. Esto significaba, entre otras cosas, que las colonias españolas solo podían comerciar con España. Aparte de eso,
al resto de los países europeos que también querían beneficiarse de las riquezas en este lado del mundo, como Holanda, Francia, Dinamarca, Inglaterra. Eso del mare clausum no les gustaba para nada. En especial luego de que se descubrieron, tú sabes, cantidades ridículas de oro en México y Perú. Y así fue que empezó el corso. Todos los países querían su canto de estas tierras. Así que ellos le empezaron a dar licencias de corso a navegantes para practicar la piratería en las Américas y así debilitar el poderío español. Todos ellos tenían sus motivos. Como por ejemplo, en Europa para esos tiempos estaban dándose a cabo un montón de guerras religiosas después de que el fraile católico agustino Martín Lutero clavara las 95 tesis en las puertas del Palacio de Wittenberg en 1517, porque él estaba amonestando a la iglesia por alejarse de las enseñanzas de la Biblia. Ese fue el inicio de lo que se conoce como la Reforma Protestante. En Francia estaban los calvinistas, en Inglaterra los anglicanos y en Holanda los luteranos. Ellos cuestionaban la autoridad de la Iglesia Católica porque, como dijo el inglés Sir William Cecil, al Papa no le está permitido repartir el mundo ni dar ni quitar a quien él quisiera. El reino de Isabel I de Inglaterra, entre 1558 a 1603, fue cuando en verdad se dio inicio en Inglaterra a esa política desafiante contra el Imperio Español de Felipe II. Aunque ya desde antes, como van a ver ahora, pues estaban apareciendo barcos de otros países por las Américas. Básicamente lo que estaba pasando era que cuando estos países se empiezan a, ¿verdad? Antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis, prácticamente todos estos países eran católicos. O sea que todo el mundo le hacía caso al Papa, pero tan pronto se empiezan a separar y a formar estas otras iglesias que empiezan a cuestionar la autoridad del Papa, de repente ellos empiezan a decir, oye, pero ¿quién es este tipo para decir que todo esto es de España? Y pues entonces, pues ahí se empiezan a formar estos problemas. Los primeros corsarios en América probablemente fueron los franceses. Obviamente, como ellos estaban haciendo cosas ilegales, no es que, o sea, ilegales según esas leyes que estaban establecidas del mare clausum y todo eso, pues no, en verdad no es como que tenemos toda la documentación. Pero desde el 1503 sabemos que el francés Paulmier de Gonneville andaba comerciando por el litoral de Brasil con los indígenas. Él estaba comprando maderas, algodón, aves exóticas y otros productos. También sabemos del primer navío inglés que sabemos que estuvo en este lado del mundo. Se documentó en Isla de Mona en 1527. Ese fue un barco llamado Samson y su capitán dijo que el barco le pertenecía al rey de Inglaterra, Enrique VIII, que con el mal tiempo se habían separado de otro barco que los acompañaba en la misión exploratoria. Ellos terminaron llegando a Santo Domingo y fueron expulsados a cañonazos cuando ellos intentaron mercadear con los habitantes. Ahora, aunque para este tiempo estamos viendo como que, ¿verdad?, que están apareciendo barcos aquí y allá de distintos países, todavía no estamos viendo la cantidad de barcos que van a empezar a llegar después, porque lo que pasaba era que si tú no eras de España o Portugal, en verdad era medio difícil llegar acá, porque España y Portugal guardaban los conocimientos náuticos que habían acumulado después de todas estas décadas que ellos llevaban viniendo de Europa a América y viceversa, con la misma confidencialidad que hoy se trataría una nueva tecnología militar. O sea, esto era top secret. Cómo llegar de Europa a América era un secreto del Estado. Si tú querías cruzar el Atlántico para llegar acá, tú tenías que buscar los servicios de algún traidor de esas naciones. Por ejemplo, cuando el inglés John Hawkins, que era el primo de Francis Drake, se lanzó en su primer viaje a América en 1561, él lo pudo hacer porque él tenía conexiones conexiones mercantiles con Pedro de Ponte en las Canarias, y a través de él pudo procurar los servicios del piloto Juan Martínez de Cádiz. Antes de cruzar el océano, él se detuvo en Sierra Leona y Guinea para procurar esclavos, entre otros productos. Esto es como que importante decir desde ahora, ¿verdad? El contrabando era la pieza fundamental de la piratería y el corso, y la trata esclavista siempre fue una parte esencial de este mercado. Los reclamos de los colonos, acá en América, los colonos se pasaban quejando de que no tenían suficientes esclavos. Eso era muy común para aquellas épocas, porque obviamente los españoles no les daba la gana de hacer nada de este trabajo, o sea que ellos necesitaban esclavos. En
las memorias de Melgarejo, por ejemplo, que esto sé que se los he mencionado en otros videos, pero si es la primera vez que me están escuchando, las memorias de Melgarejo son una descripción de Puerto Rico que se escribió en 1582. Los autores de ese documento lamentan par de veces en el documento, se pasan como que quejándose de que en Puerto Rico hay muchas riquezas que no se pueden explotar porque no hay suficientes esclavos. O sea que ellos seguían como que básicamente diciendo, no, necesitamos más esclavos, aquí hay oro, aquí no se puede sembrar, todas estas cosas porque no hay esclavos. Así que, anyway, el punto es que había un hueco en el mercado que no se estaba llenando y pues los piratas y corsarios pues dijeron, pues mira, por aquí es que nosotros entramos para acá. Así que, pues así fue que John Hawkins básicamente se lanzó en esta misión. Fue básicamente, pues mira, ellos no tienen esclavos, así que no tienen suficientes esclavos, así que les voy a llevar esclavos, les voy a vender esclavos. John Hawkins fue efectivamente el primer inglés en intentar romper con el monopolio español en América. En este primer viaje, Hawkins logró vender toda su mercancía y de regreso él se detuvo en Tenerife para que sus barcos que estaban cargados de productos americanos fueran legitimados. Wow, se me hizo bien difícil decir esa palabra. Que fueran legitimados por los pontes. Pero parece que no hicieron un buen trabajo falsificando los documentos porque sus naves fueron confiscadas, una en Lisboa y la otra en Sevilla. Igual cuando él llegó a Londres lo recibieron como un héroe. Y luego de su segundo viaje a las Américas, él fue nombrado caballero por la reina Isabel I. En su tercera expedición, él actuó más como un armador de corso, o sea que él no viajó personalmente, pero pues estuvo a cargo de la misión. Su primo, Francis Drake, sí viajó a las Américas en ese viaje. Este fue un fracaso porque ya para este tiempo los colonos no quisieron intercambiar con ellos, o sea que no le fue muy bien en este viaje. En la cuarta expedición, Hawkins sí viaja de nuevo a las Américas, esta vez acompañado por su primo Drake. Y esta vez, a diferencia de las otras, la reina acordó a formar parte de la misión. No es que vino en un barco para acá, pero como que les dio permiso. O sea que así, como tenía ese vaqueo de la reina, pues entonces Hawkins se podía defender de las acusaciones que se les hiciera de pirata por los españoles. Como que no, yo tengo permiso de mi reina, yo puedo estar aquí. Este cuarto viaje fue un desastre porque cuando ellos llegaron a América se dieron cuenta que España había reforzado sus defensas en las colonias americanas y se encontraron con resistencia en varios puertos. Y pues lo más desastroso de todo fue el final, porque el viaje culminó con una batalla en el puerto de San Juan de Ulúa, que eso quedaba cerca de Veracruz en México, donde los ingleses casi no sobreviven. O sea, pudieron escapar con vida, pero estuvo cerca, estuvo bien cerca la cosa. Y esa es una historia bien interesante que a lo mejor se las cuento después, no voy a entrar en eso ahora, pero después de ese evento en San Juan de Ulúa, los ingleses básicamente, ellos tomaron eso como si fuera una traición de los españoles. De nuevo, si en otro momento les cuento esa historia y van a entender mejor por qué, pero los ingleses tomaron eso como que los españoles los traicionaron. Y ahí entonces empieza el deseo de venganza. O si no había genuinamente un deseo de venganza, a lo mejor era más la manera para justificarse, pero así es como se cuenta la historia, ¿verdad? De ahí en adelante comenzó el deseo de venganza. Y entonces los intentos de acabar con el dominio español mediante el comercio, que era lo que básicamente había estado haciendo los ingleses en América, era más como que vamos a comerciar con estas colonias y vamos a romper con ese monopolio español de esa manera. Pues no. Aquí entonces empiezan los ataques abiertos, los ataques, ¿verdad? Con armas, no solamente a través del dinero. John Hawkins fue quien le dio el inicio a la carrera de su primo Francis Drake, que era, como les dije ahorita, una figura heroica para los ingleses, pero a la misma vez él cometió un montón de atrocidades en este lado del mundo, atacando, invadiendo, saqueando, robando a las colonias españolas, y terminó atacando a Puerto Rico en 1595. Si les interesa más de eso pueden chequear mi video, Francis Drake la cagó en Puerto Rico. Ahora, obviamente lo que yo les acabo de contar pues es una parte bien pequeña de una historia bien larga de piratería en el Caribe, pero a lo que quiero llegar es que lo que pasaba en Europa se veía reflejado en América. O sea, cuando España decidió que ellos querían oro, destruyeron a los pueblos indígenas, a los pueblos nativos de las Américas. Y cuando el resto de los europeos decidieron que ellos también querían oro, empezaron a atacar, invadir y saquear los nuevos poblados criollos que se formaban. Cuando estoy hablando aquí de criollos, me refiero a, esta es una definición que fue evolucionando con el tiempo,
y por lo menos en Puerto Rico no fue igual en todas las colonias, pero en todas las colonias un criollo era básicamente un hijo de un español que nacía en las colonias americanas. En Puerto Rico eventualmente eso se expandió para que fuera cualquier persona que nacía en Puerto Rico, o sea que no necesariamente tenías que ser hijo de un europeo para ser considerado criollo en Puerto Rico. No fue igual en todas las colonias, como ese término fue cambiando un poquito su definición. Pero nada, el punto es el mismo, o sea, cuando eran los españoles los que querían oro, pues mira, pues a todas las personas, a todos los pobladores nativos de estas tierras, pues mira, pues vamos a atacarlos, lo que sea, porque nosotros queremos estas riquezas. Ahora de repente cuando empiezan a venir los de las otras colonias europeas, de repente era como que, ay no, nos están atacando. Pero anyway, a lo que voy es, que es lo que estaba diciendo ahorita y me desvió un poco. Cuando en Europa había guerra entre países, fuera por religión, sucesión, lo que fuera, o sea, sucesión de reyes, o lo que fuera, aquí habían entonces ataques corsarios. Como por ejemplo, obviamente de estos son muchos ejemplos, le estoy dando uno en específico, pero en Puerto Rico hubo demasiados ataques piratas. En 1673, cuando estalló la guerra de Holanda contra Francia, España fue aliada de Holanda en la disputa. Una flota de corsarios franceses liderada por Bertrand de Ogeron salió de la colonia francesa de Tortuga para atacar la colonia holandesa de Curazao. Pero una tormenta hizo que esa flota encallara en Guayanilla. Hay quienes dicen que fue en Arecibo y eso actually es como un tema bien interesante. Yo lo he escrito antes en mi página, pero se los cuento después también por aquí por YouTube. Donde ellos fueron apresados por españoles en Guayanilla. Bueno, cuando me voy haciendo esas tangentes me pierdo un poquito. En Guayanilla los españoles los capturaron. Esto también es una historia súper interesante, pero aquí les estoy contando la versión súper resumida. Pero Ogeron logró escapar de Guayanilla y regresó después a tomar venganza. Igual fue derrotado en la costa. Pero pues esto es un ejemplo como de repente aquí hay un conflicto bélico por una guerra que estaba pasando en España que no tenía nada que ver con nosotros. Ahora, a todos estos ejemplos que les he dado de Hawkins, de Bertrand de Ogeron, todo eso, también se pueden sumar los ataques de Drake, Clifford, Balduino Enrico, que eso también lo discutí hace poco en el episodio que hice de la entrevista con Manuel Minero de los amigos del Fortín San Jerónimo, que quedó súper interesante esa conversación, la pueden chequear aquí en mi canal de YouTube, y también el de Ralph Abercrombie, entre obviamente muchos otros. No me acuerdo el número, una vez yo saqué un conteo de los ataques piratas que habían ocurrido en Puerto Rico, eran como 80 y pico o 100, no deberían ir a darle decir el número porque no me acuerdo ahora, pero el punto es que estas estrategias de guerra y ofrecimientos de paz y alianza que estaban pasando en Europa, o sea, como que ahora estamos en guerra con este país, no, ahora somos aliados de este país y estamos en contra de este otro país, y cada vez que estaban pasando esos revoluciones por allá, nosotros, o sea, las colonias acá en América eran básicamente espacios donde ellos podían colocar sus piezas de ajedrez. Como que ahora vete a Puerto Rico, ahora vete para Trinidad, ahora vete, pon tu barco acá, como que así. Eso eran estrategias de ellos para ellos ganar allá. Sí, hubo muchos piratas, como les dije ahorita, que actuaban fuera de toda la ley y solo por beneficio propio. O sea, no es que todos los piratas estaban vinculados con algún gobierno en Europa. Habían unos que lo estaban haciendo porque sí. Digo, tenían sus razones, ¿verdad? Pero como que no eran motivos políticos. Ahora, básicamente esos piratas que son como los que uno ve en Piratas del Caribe y cosas así, eso es una partecita de la historia. Las potencias europeas, los países europeos, se beneficiaron un montón de la piratería, ¿verdad? De los corsarios. Esa fue la herramienta con la que ellos se apoderaron del mundo. Así era que ellos debilitaban a sus enemigos en las colonias. Además, ¿verdad? Yo creo que esto es algo para considerar. ¿Cuál es la diferencia entre un pirata que roba en el mar y un conquistador que se roba la tierra? No es exactamente lo mismo, no quiero decir que lo es, porque ser pirata tiene una definición bien específica y no creo que necesariamente hay que estirarlo tanto, porque para mí conquistador es una palabra que tiene suficiente peso, ¿verdad? Pero como que creo que hay suficiente parecido entre las dos cosas, como para por lo menos mencionarlo, ¿verdad?
Y aparte de que se parecen un montón, están íntimamente ligadas, como les acabo de mencionar. Ahora, cuando llegó el momento en que estas prácticas dejaron de ser beneficiosas para los imperios, la piratería de repente se convirtió en un crimen internacional. O sea, como por ejemplo al día de hoy es un crimen internacional la piratería. Hay como un acuerdo entre todos los países que la piratería es un crimen. Mientras los países se hacían ricos de esto, pues estaba bien. Ahora, cuando los países subdesarrollados, que en un pasado fueron colonias europeas, y que hoy pues al día de hoy siguen sufriendo las consecuencias de esa colonización, cuando esos países hoy día recurren a la piratería para sobrevivir, de repente ellos son enemigos del mundo entero. No estoy diciendo que lo que hacen los piratas está bien, pero está brutal. O sea, cuando le beneficiaba a los países estaba bien, cuando ahora son la gente que está jodida por las cosas que hicieron esos países, pues de repente ahora eso está mal, ¿verdad? Porque ya no le conviene a esos países, así que ahora eso está mal. En fin, para terminar, el corso y la piratería, como les acabo de decir ahora, no son solamente las historias de aventura, los Pirates of the Caribbean, Peter Pan, Treasure Island, ese tipo de cosas. O sea, a mí me encantan, a mí me gustan esas películas. O sea, no quiero tampoco sonar como que es que las odio o whatever, como que yo me las disfruto. Pero eso no es en verdad lo que era la piratería. O sea, la piratería era robo, asesinato, trata de esclavos, entre muchas otras cosas. Y pues eran perpetradas como se podría poner como en dos categorías, tú sabes, estaban las personas en búsqueda de fortunas rápidas y perecederas, o por naciones que buscaban un dominio económico y político duradero. Ahora, aparte de eso, que aquí es donde yo creo que pues se complica un poquito más la cosa, la piratería también formaba parte de un ecosistema que le permitía a los criollos de las Antillas sobrevivir. O sea, todo esto que les estoy contando, también lo que se consideraba piratería tenía otro lado que era el contrabando. Y, o sea, por eso también como que hay como muchas cosas distintas que se podrían llamar piratería, porque a veces había alguien que decían que era un pirata, pero en verdad solamente estaba aquí viniendo para mercadear. Pero nada, eso es lo que les voy a estar hablando la semana que viene, que es como que ese otro lado de la moneda, ese otro lado de la moneda con la de la piratería. Así que nada, con eso los dejo. Si les gustó este video, dale like, dale subscribe a la página, todo eso me ayuda. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok. También pueden buscar mi website elcaito.com. Siempre estoy subiendo escritos, artículos de historia. Hace tiempo que no escribo porque he estado un poquito con Writer's Block, ya llevo bastante tiempo, pero nada, en algún momento voy a volver a caer en ritmo, en lo que pues estoy sacando estos videos, así que nada, con eso los dejo, gracias por escuchar.